Compartiendo nuestro programa. Este es el primer lunes del mes de agosto y como cada primer lunes nos comunicamos con los psicólogos integrantes de APDEVA, la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, y hoy vamos a estar en diálogo con Eliana Tomasewski, que ya está en línea. ¿Cómo estás, Eliana? Buen día. Buen día, Mirta, buen día a toda la audiencia, a todo el equipo de la radio. Muchas gracias por este espacio y, por supuesto, también un agradecimiento al equipo de prensa y difusión de la institución de APDEVA. Bien. Bueno, contanos qué tema vas a tocar hoy, Eliana. ¿Tiene que ver con vínculos? Sí, vos sabés que me interesa transmitirles una línea de pensamiento psicoanalítico, sí, que es muy interesante, que bueno, se inició con Freud, luego yo me especialicé en Klein, que es la escuela inglesa, Meltzer, y gracias a que tuvimos la oportunidad de tenerlo a Meltzer, a Donald Meltzer, en la institución en varias ocasiones, con conferencias y supervisiones, nos ha enriquecido mucho, inclusive a muchos de nuestros colegas que se han inspirado en sus enseñanzas, y han tenido desarrollos muy interesantes. Uh-huh. En principio te diría, bueno, algo que posiblemente todos estén al tanto, pero bueno, es bueno recordarlo, que desde nuestra disciplina, Freud usaba el modelo de que no somos dueños de nuestra propia casa, ¿no? Como un modelo para... un modelo que nos sirve para entender que hay mucho de nosotros mismos, motivaciones que nosotros llamamos inconscientes, que de alguna manera delimitan acciones, creencias, emociones, ideas, y también síntomas y problemas psicopatológicos. En este sentido, es interesante, por ejemplo, todo el abordaje que Meltzer ha hecho, y con recursos técnicos muy valiosos, sobre todo el espectro autista, ¿no? Y el autismo en sí mismo, la problemática de las adolescencias, diferenciando las crisis adolescentes que sabemos que son típicas, pero también las muy problemáticas y sobre todo hoy día, ¿no es cierto?, que están los jóvenes tan expuestos a muchas estimulaciones que a veces los empujan por motivos personales, pero también sociales, de pertenencia a consumos de drogas, de modas, donde se pierde un poco el juicio crítico en los jóvenes, ¿no? La percepción el registro de en qué se están metiendo y los padecimientos posteriores que esto puede conllevar, ¿no es cierto? Claro. Así que y después hay una cuestión que a mí me parece también muy interesante, que quisiera compartir con ustedes, que así como el psicoanálisis es una disciplina, ¿no es cierto?, que nos habilita a ayudar a los pacientes con sus padecimientos, también es una herramienta para pensar, nos sirve junto con otras disciplinas, por supuesto, ¿no?, la sociología, la arqueología, la antropología, nos sirve para pensar los lazos sociales, el poder, el amor y la crueldad. Entonces, una de las preguntas que me parece que es interesante hacernos es, ¿qué pasa en la mente humana cuando se somete o somete a otros? ¿Qué fuerzas psíquicas están en juego en los vínculos de tiranía y de subjetivación? Vos viste que muchas veces escuchamos términos como sadomasoquismo o relaciones de dominación, tanto en las películas como en las noticias. Sí. Pero el psicoanálisis o el psicoanálisis en realidad como ciencia, diferencia estos fenómenos, porque aunque pueden parecer similares, uno ejerciendo poder y el otro sometiéndose, detrás de cada uno de estos fenómenos clínicos y sociales se esconden dramas psíquicos distintos. En el caso del sadomasoquismo, ¿no?, y en este sentido siguiendo a Freud, Klein y todas las actualizaciones de Meltzer, este es un fenómeno del mundo íntimo, patológico y sexual, ¿no? Es una escena en el mundo interno de cada quien, cargada de fantasías muy primitivas,
donde el placer en el trato sádico del uno u otra y la culpa se entrelazan. Y está muy conectado con emociones como celos muy intensos, celos posesivos, envidias, etcétera, ¿no? Es un drama erótico, con una concepción de las relaciones sexuales perturbadas. Uh-huh. En la tiranía, en cambio, el sujeto proyecta, el sujeto tiránico pone en el otro, se hace al otro esclavo de una angustia aterrorizante y lo convierte en un esclavo psíquico. O sea, el tirano anula la autonomía del semejante, destruye sus ideales y borra la capacidad de pensar y de desear. Meltzer decía que era una organización psíquica de supervivencia. Y la tiranía se traslada con facilidad a lo social. Allí, ¿no?, donde hay jerarquías rígidas, instituciones autoritarias, líderes que se imponen como si sus perspectivas fueran las únicas válidas, atacando las producciones colectivas, bueno, ahí encontramos este tipo de funcionamiento. Vos decime, Mirta... Claro, el que quiere que sea su opinión la válida, nada más. Exacto. Frente al resto, claro. Exacto. Digamos, de alguna manera intimida al otro, lo transforma como un esclavo, y la víctima de alguna manera cancela sus por la presión que ejerce el tirano, por las consecuencias, ¿no es cierto?, la dificultad de poder ser libre, porque hay sanciones frente a esto, entonces predomina solo lo que el tirano piensa. Uh-huh. Hay sistemas, ¿no es cierto?, por supuesto familiares, religiosos y políticos que tienen este tipo de funcionamiento. Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿no es cierto?, nos podemos preguntar cómo llegamos a estos estados mentales. Y vuelvo a reiterar, esto es una cuestión que requiere el diálogo con otras disciplinas, para llegar a una respuesta más abarcativa. De todas maneras, desde el psicoanálisis hay un pensador que lo enriqueció mucho a Meltzer y a todos nosotros, por supuesto, que se llamó, bueno, pero sigue vigente con su legado, Wilfred Bion, que nos da una clave al hablar de la mentalidad grupal y un concepto que él llama supuestos básicos. Para Bion, el ser humano es un animal de rebaño, o sea, no importa si estamos solos, siempre funcionamos con una psicología grupal. De hecho, desde la crianza nuestra, ¿no es cierto?, está siempre... Bueno, sí, no hemos nacido para vivir solos, sino en sociedad, ¿no? Dice, es lo que se nos ha enseñado siempre. Exacto. Uh-huh. Entonces, cuando nos reunimos, a veces emergen modos primitivos de pensar y sentir que pueden arrastrarnos sin que lo advirtamos. Que por supuesto esto es una manera de funcionar, pero que Bion, de alguna manera, y todos nosotros, apostamos a que esto evolucione, ¿no es cierto?, que no nos quedemos en esa modalidad de pensamiento. Una de estas formas primitivas es la dependencia, o sea, el grupo cree que alguien todopoderoso resolverá todos los problemas, claro, ¿no? Le pone... Si me decís algo, Mirta, no te escucho. No, un claro, dije nomás. ¿Qué pasa con esto, no es cierto? O sea, si esto es muy regresivo, cancela las funciones del sujeto que de alguna manera está poniéndolo al líder en esta situación de todopoderoso. ¿Qué pasa con quienes hacemos esto? Y bueno, cancelamos nuestras funciones, la función de percepción, la función del juicio crítico, de testear la realidad, claro. ¿No es cierto? O sea, sí, yo te diría que sobre todo esto, el juicio crítico, la percepción, el registro personal, el testear la realidad.
El otro es el ataque y fuga, ¿no? Que es otro de los supuestos básicos. O sea, se percibe un enemigo externo y solo se concibe a ese enemigo atacar o huir. Algo crucial en la mentalidad del supuesto básico de este tipo de funcionamiento que estoy tratando de transmitirle y delimitar es que el lenguaje no es para comunicar, para entenderse con los otros, para transmitir, para consensuar, para pensar juntos, sino que es que el otro actúe. O sea, es un pensamiento que genera en el otro el movimiento hacia la actuación, sin pensamiento. O sea, cualquier intento de pensar alternativas, puntos de vista que difieren de los propuestos por el líder, es vivido como una amenaza. Bueno, como te decía, ¿no? Esto se ve en las familias autoritarias, endogámicas, en sociedades totalitarias. Bion propone como antídoto lo que se llama el grupo de trabajo. En el grupo de trabajo hay un grupo de personas con distintas ópticas respecto de un determinado fenómeno, la discuten, la debaten y buscan una solución que no sea mágica, una solución que puede ser consensuada entre varios. Por eso yo, viste que te decía lo de lo interdisciplinario. Sí. O sea, estas son... Sí, es más democrático, digo, esto último que estás contando, claro. Exacto, es exacto. Es más democrático y además, o sea, como es un punto de vista desde el psicoanálisis, también para que, digamos, nosotros también tenemos que tener en cuenta otros puntos de vista, ¿no? El sociológico, por eso te mencionaba, ¿no? Y el grupo de trabajo permite el crecimiento emocional y mental, ¿no? Nos da más instrumentos para resolver los problemas. Yo creo que estas nociones me parece que nos ayudan mucho o nos ayudan bastante en diálogo con otras disciplinas a cuidar la vida psíquica, ¿no? A cuidar la vida de cada quien, a cuidar la vida de los grupos humanos. Por eso te decía, no tanto en lo individual, porque bueno, nosotros también nos ocupamos de los tratamientos psicoterapéuticos, pero también en lo colectivo. Sí, te escucho, No sé si querés hacer alguna pregunta. No, o me parece que con respecto a lo autoritarismo, ¿no? O al autoritario, digo, es la manera de frenar el pensamiento y el actuar de la gente, quien actúa de esa manera, liderando a un grupo de esa forma. Digo, quienes se integran saben que el líder es el que opina, el que hace y el que no permite, y entonces anula al que lo rodea, ¿no? Eso me parece. Sí, tal cual. Claro. Sí, lo mejor es tener un líder que te deje expresar, que se pongan las ideas en común y de acuerdo a las opiniones de todos, ir evaluando, no sé, las conclusiones o el tema que se vaya abordando. Sí, tal cual. Por eso, digamos, es interesante, a mí me parece, ¿no es cierto?, lo de Bion, porque uno ve a través de estos supuestos básicos que él conceptualizó, que hay estratos distintos de forma de funcionar del ser humano, ¿no es cierto? Entonces, y de liderazgos también, sí. Y de liderazgos, sí. Exactamente. Y entonces podemos de alguna manera, con estas nociones, es una forma de orientarnos para con nosotros mismos y para en la sociedad. ¿Con qué tipo de funcionamiento estamos tratando de intercambiar con el otro? Claro. ¿Estamos tratando de someter al otro? ¿O estamos intentando entender lo que el otro nos dice, tratar de ponernos en los zapatos del otro, tratar de entenderlo y luego también ver si esto nos resuena, si tenemos diferencias, si poder dialogarlas, en fin. Lo mismo, digamos, si estamos bajo y nuestra personalidad, ¿no es cierto?, está bajo el comando de una emoción
tal como los celos posesivos, bueno, tener registro de eso y poder regular las emociones que nos permitan también esto, ¿no? Que estamos hablando, el intercambio amable, claro, el intercambio fructífero, y el respeto por lo ajeno. Bien, sí. Invitar al otro a que se abra a contar si le pasa algo, ¿no? Y si quiere expresar algo. Eso Exacto. también es claro. Bueno, Eliana, ha sido muy interesante. Te hemos escuchado con mucha atención, porque son casos que se dan en la sociedad en la cual vivimos, ¿no? Sobre todo la del autoritarismo también se ve mucho en este tiempo. Sí. Sí. Así que, y esto se traslada, ¿no? A todos los ámbitos. Así que... Claro, en la educación puede ser, en las familias, en lo político, en lo religioso. Por eso Meltzer hacía esta diferenciación, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la tiranía que se traslada a la esfera social. Tal cual, sí. Bueno. Y bueno, y después... Sí. Sí, no, decime, si querés dar un cierre. No, hacer énfasis en las herramientas que nos legó y que muchos de nuestra institución han enriquecido, ¿no? Hay mucho escrito sobre, por ejemplo, cómo ayudar a los chicos que están en la adicción, ¿no es cierto?, con el alcohol, con la droga, inclusive en la adicción al consumo, ¿no? Tenemos una sociedad muy exitista, y a veces los jóvenes que están transitando una crisis que tiene que ver con el crecimiento, pero que pueden ser también cooptados, ¿no? Con slogans facilistas y donde, bueno, con tal moda, con tal cuestión, se logra la felicidad como si la felicidad fuera un logro mágico, claro, ¿no? Y no a través... O algo que se compra. Claro, Tal cual. Bueno, Eliana, ha sido un gusto escucharte, agradecerte estos minutos que nos has brindado y contarle a la gente que vos perteneces, como decíamos al comienzo, a la Asociación Psicoanalítica de Abdeva, ¿no es cierto?, de Buenos Aires. Eliana, gracias por este contacto y hasta cualquier otro momento. Bueno, los invito para quienes están interesados a que puedan participar e inscribirse. Nosotros vamos a hacer un curso sobre esto en el segundo cuatrimestre y bueno, que quizás sea una linda oportunidad para seguir profundizando. Ok, bueno, muchas gracias. Cuando tengamos el próximo contacto con Abdeva, que nos den cómo poder realizarlo. Gracias, Eliana. Sí. Hasta pronto. Muchas gracias, Mirta, a vos, y a todo el equipo. Bueno, hasta luego. Muy bien, ahí teníamos entonces la palabra de Eliana Tomasewski, como decíamos, integrante de Abdeva, la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires.